Bienvenidos a un nuevo episodio de Beyond the Chain, el espacio donde exploramos cómo llevar el procurement al siguiente nivel, desde lo estratégico, lo humano y lo transformacional. Hoy tengo el enorme privilegio de conversar con Maya Schmid, experta en transformación organizacional, conferencista internacional y asesora de líderes en empresas como Coca-Cola, Diageo y Unilever. Maya no solo habla de cambio, ella lo encarna. Su enfoque de liderazgo consciente y su metodología BeMaya han ayudado a cientos de equipos a pasar del caos a la claridad, de la resistencia al compromiso. Pero lo más poderoso de esta charla es esto: descubrir cómo el verdadero cambio en procurement no empieza con tecnología, sino con el líder frente al espejo. Si alguna vez te preguntaste cómo transformar tu equipo, tu cultura o incluso tu propio estilo de liderazgo, este episodio es para ti. Esto es Beyond the Chain. Comenzamos. Buenos días a todos. Hoy otro episodio más del podcast Beyond the Chain, donde hablamos temas de procurement, negocios, liderazgo. Y hoy nos acompaña Maya Schmid, una persona con más de 25 años de experiencia en corporaciones gigantes como Coca-Cola, Unilever, y que se dedica al tema del liderazgo organizacional. Y ahora nos va a contar un poquito más de todo lo que ella sabe hacer. Así que le damos la bienvenida. Hola Maya, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Martín, un gusto estar aquí contigo y poder difundir mensajes de cómo abrazar el cambio, un tema que hoy es muy, muy actual. Sí, En la las verdad que sí. La organizaciones. verdad que sí. Qué bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por tomarte la molestia de compartir estos minutos con nosotros y ojalá la conversación sea muy fructífera y de valor para para toda nuestra audiencia. No, es todo un honor el poder estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación para poder crear un espacio bastante de certeza, porque las incertidumbres realmente es un campo amplio de posibilidades y no realmente algo que nos obstaculiza. Exactamente. Así que, bueno, vamos a ir directamente al tema que nos va a ocupar en los próximos minutos. Y es el tema de liderazgo consciente. Y la primera pregunta es, ¿cómo descubriste esa vocación por el liderazgo consciente y esto de la transformación organizacional? Bueno, en mis 25 años en Coca-Cola, Diageo, Unilever, a nivel local, regional y global, siempre tuve cargos estructurando lo no estructurado. Entonces yo fui agente de cambio desde hace más de 25 años, donde yo pude observar realmente que la gente sí resistía el cambio. Yo venía con la novedad, era mi rol, y yo tenía que hacer que las cosas sucedieran, estructurando, digamos, en Coca-Cola los no carbonatados dentro toda una infraestructura de carbonatados, donde aquí en México, pues Coca-Cola es líder absoluto en refrescos. Así es, Cuando correcto. entramos en no carbonatados, teníamos un segundo, tercero y cuarto lugar. Entonces, eso realmente teníamos que manejar muy diferentemente. Esos cambios los resistía el sistema. Entonces, de todos modos, se tenía que hacer, porque era mi rol y lo tenía que hacer exitosamente y en tiempo y forma. Sin embargo, yo fui observando, contrario al 90% de la gente, de condición humana, o sea, ya sea aquí en Latinoamérica, en México o en el mundo, resiste el cambio. Entonces, yo fui viendo todos esos patrones, esos obstáculos. Ay, ya lo hicimos, ya lo probamos y no funcionó, pero era otro momento. Entonces, a través de estos 25 años, esto era un ejemplo, ¿no? En Coca-Cola, pero también
lo viví en Diageo, lo viví en Unilever, yo fui descubriendo también con mi desarrollo personal que realmente esa incertidumbre es la antítesis de lo que nosotros como humanos necesitamos y queremos, que es la seguridad. ¿ok? Después de tomar, beber, un techo, es la cuarta necesidad básica de los seres humanos. Entonces, el que resiste en el cambio es totalmente normal. Mm, Y yo personalmente veía que nos apagábamos hay veces ante el cambio, que había algunos miedos dentro de nosotros. Y yo siempre tuve, aunque estuve del lado de desarrollo, de innovación, mercadotecnia, siempre tenía como esa pasión por entender más al ser humano, pues ya venía con el deseo de entender al consumidor, al shopper, al así es, cliente, ¿no? O así sea, es. entonces de ahí se fue desarrollando un poco más el entendimiento, la empatía que había detrás de eso y por eso llegué al liderazgo consciente, porque es ahí donde se desprende, al nosotros entender al ser humano, no solamente a los números, podemos realmente prosperar a través del cambio. Ok, qué bien. Y luego de la experiencia, ¿cómo ves, digamos, o cuáles son los patrones comunes que tienen organizaciones que tú crees que necesitan un cambio? Hoy que trabajas ya como consultora en toda esta temática, vas a una organización, das 2 o 3 vueltas por ahí, hablas con un par de personas y ya más o menos tienes un diagnóstico. Digamos, ¿cuál sería el patrón común que todas estas organizaciones tienen? Bueno, hoy en día tenemos, ante el cambio, la gente realmente esconde un miedo. ¿Por qué? Porque no ¿Ok? nos gusta la incertidumbre. La verdad que no. Mucha gente no, y a mí O sea, tampoco. hay muchos miedos, inseguridades, pero eso se enmascara con prepotencia o retracción o creando, y esos miedos y esas incertidumbres realmente crean, sin querer queriendo, ambientes tóxicos, Ajá. intimidados, más autoritarios. El engagement se baja. Porque cuando se anuncia un cambio, que es hoy la constante, inmediatamente el ser humano se retrae. Hay veces se paraliza, solo con un rumor. Ya empieza tu mente a pensar, ¿me van a correr? ¿O será que soy suficiente? ¿O el miedo al fracaso de lo incierto? Porque nos gusta manejarnos como seres humanos en un ambiente de certeza, de seguridad. Y con la inconsciencia pasamos a lo autoritario, pasamos a un ambiente pesado, el estrés, o sea, hay muchos líderes, mucha gente que vive estresada y esto, esa energía de estrés se transmuta a través de tu equipo. Entonces hay alta rotación, hay bajo engagement, hay resistencia y esa resistencia pues tiene una máscara muy, muy gruesa hacia la gente y eso se siente. Entonces, al tú tener esa incertidumbre, hay no solamente bajo engagement, sino poca comunicación. ¿Por qué? Porque tu mente está ocupada con me van a correr, no soy lo suficiente, el miedo al fracaso, hasta el miedo del éxito o del rechazo, Así ¿no? es. Sí, sí. Entonces, ahí es lo que pasa. Por eso, una clave que se logra a través de ese liderazgo consciente es que creas como un contorno seguro para tu equipo.
¿Cómo definimos entonces el liderazgo consciente y por qué crees que es fundamental que todas las organizaciones lo tengan en cuenta y sepan de qué se trata? Porque en general nosotros anunciamos un cambio y, y en general hoy en día todavía se piensa, son procesos, son cambios estructurales y no tenemos y perdemos de vista al ser humano que lo tiene que ejecutar. No, entonces por eso se vuelve tan importante, tan relevante que nuestros líderes sean conscientes Ok. y Bueno, se vuelvan empáticos de los sentimientos, crean esos espacios donde se pueda dialogar, donde se pueda expresar. La empatía juega un rol súper importante, ¿no? Y así es. sobre todo, otro de los elementos que no se tiene muy claro, que hay veces se habla de propósito de la compañía, pero no se comunica. Y al no comunicarse, pues no sabemos por qué este cambio va a ser beneficioso para toda la organización. Entonces, volvamos un poco a los líderes y cuáles serían las diferencias claves o cómo definirías un líder que sí transforma y otro que solamente, digamos, ejecuta procesos y hace lo que, digamos, el manual dice, ¿no? Creo que hay una gran diferencia. Mira, el líder, y yo puedo hacer aquí una analogía porque es mi segunda pasión, fuera de que el comportamiento humano es una pasión absoluta de realmente entenderlo, tengo otra pasión, que es yo monto a caballo. Y ha sido realmente un maestro enorme. También practico el salto del caballo. Y aquí estamos viendo la analogía. El caballo es un líder de líderes. O sea, uno montado en el caballo, si uno duda en algún momento yendo a un salto, solo un segundo, aunque llegue en distancia correcta, el caballo se va a rehusar. Si tú vienes con toda la confianza hacia ese salto, el caballo te va a saltar de donde tú lo mandas. Si es lejos, si no llegó en buena distancia, y va a saltar al, a la incertidumbre. Lo va a hacer porque va con toda la confianza. Entonces, lo importante en un líder consciente es que reclama su propia certidumbre, o sea, que se la crea él y que él emane esa certeza en sí mismo a su equipo. Porque una vez que él emane esa certeza a su equipo lo va a respaldar y lo va a seguir. En cambio, el líder, digamos, tradicional que hace solo procesos, solo va a comunicar qué hay que hacer, sin y cómo lo comunica. Seguramente hay inseguridades y hay muchos miedos detrás y eso se vibra a través de su equipo. Entonces, lo van a hacer, pero no lo van a hacer con un engagement, con una apertura de comunicación y una apertura de colaboración que tiene resultados sobre la productividad de la gente. ¿Ok? Y todo esto tiene que ver un poco cuando llegamos con propuestas de transformación básicamente del comportamiento, temas de comunicación a una empresa. La empresa ya trae una cultura eh, que viene posiblemente de muchos años y que creo que también tiene esa resistencia al cambio. ¿Cómo trabajamos con ese tipo de empresas que sí, en principio, ven que la transformación es un camino que deben tomar, pero que la cultura misma está muy arraigada y a veces tira para otro lado? Sí, y una cuestión muy importante con el liderazgo consciente es tener esa apertura de creértela como líder.
porque si no, no la creemos como líder, ¿quién te va a creer? Y ahí necesitamos realmente empezar, no solamente el papel, porque generalmente cuando tú entras a una compañía, vas a ver un cuadro que dice los valores, nuestra misión, nuestro propósito, pero realmente el llevar a cabo eso, que todo el mundo lo viva, Así es. eso, Sí, eso sí. es realmente lo que va a hacer la diferencia. Y tenemos que empezar, o sea, en mi programa lo que hacemos es realmente hay 3 pilares para crear un líder consciente. El primero es el mindset. Y aquí Ajá. tengo otro ejemplo. Cuando llegó la pandemia en el 2020, ¿cuál fue el producto que inmediatamente quedó out of stock en los supermercados? No fue ni agua ni comida, Pues papel de baño. fue papel de baño. Y esto es lo que pasa con nuestra mente cuando llega la incertidumbre, cuando llega un cambio inesperado a la organización. Okey. La mente se bloquea y es irracional, porque compramos inmesurable, o sea, una gran mayoría, no todo el mundo, pero una gran mayoría en todo el mundo fue por papel higiénico, donde se utiliza papel higiénico, porque hay todavía unos lados del mundo que no se utiliza, pero así funciona, así hago yo la analogía de cómo funciona realmente nuestra mente. Y en ese momento se ocupó de esa incertidumbre, lo cual te distrae de lo que tienes que hacer dentro de una empresa cuando llega el cambio. Entonces, es importantísimo que analicemos como líderes qué es lo que pasa acá, porque nuestras mentes están llenas de pensamientos. De los pensamientos se van a los sentimientos y crean emociones. Entonces, necesitamos realmente discernir esas creencias limitativas, esas creencias que realmente generan ese miedo porque estamos condicionados a creencias, a valores, a lo que hemos aprendido en nuestro ambiente. Cada uno tiene su historia y al nosotros hacer esa reflexión, podemos y con esto se ha generado realmente nuestra identidad de hoy. Para llevar a lo que nosotros como líderes necesitamos generar ser. Para ser un líder consciente, necesitamos activar nuestras creencias empoderadoras, porque todos los tenemos. Así es. Sí, sí. Cada uno de nosotros nacimos completos, 100% completos. Sin embargo, nuestros ambientes y lo que hemos vivido y las historias que nos hemos contado han generado una identidad. Y para eso hay que ir a mover esas creencias limitativas, trabajarlas, llevarlas a un proceso para que las creencias empoderadoras se magnifiquen y realmente salgan de ello. El segundo proceso es tener un propósito claro, uno personal, que se alinea y ver cómo lo alineamos al propósito de la organización. Este proceso es súper importante para anclar el propósito, para anclar la cultura de una compañía. Y tercero, en este proceso, es el autoconocimiento. En mi caso, yo lo hago. Hay muchas metodologías allá afuera. Está el Myers-Briggs, está el Hogan, yo utilizo el Berkman porque realmente
es con el que yo me certifiqué y a mí me lo aplicaron. Y de ahí realmente nació mi pasión y mi misión de que era el desarrollo personal de los líderes para poder destapar su máximo potencial. Entonces, con esas tres herramientas, tres pilares, realmente podemos llegar de un liderazgo más transaccional a un liderazgo más consciente. Y dentro de todas las empresas, especialmente las grandes corporaciones, hay un área, y eso es de lo que este podcast habla regularmente, que es el área de compras, procurement, supply chain. Digamos, qué papel, y además estas áreas son las que tienen comunicaciones tanto con clientes internos como con proveedores, con el mundo exterior. ¿Qué papel crees que juega esta área dentro de la transformación organizacional? Mira, yo creo que todas las áreas tienen relevancia, pero como dices, procurement tiene esa comunicación tanto interna como externa, entonces se vuelve un área estratégica para que se pueda realmente vivir ese liderazgo consciente. Hay que ir por un caminito, porque hasta ahora muchas organizaciones también ven al área como táctica. Entonces, ese es el caminito que tenemos que seguir para volvernos más estratégicos, ¿no? Totalmente. Y realmente no está exclusivo a una u otra área. Todos nos tenemos que volver más conscientes. Y yo creo y pensaría que el área de procurement tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad hoy en día también es algo que es muy relevante, porque una compañía que no es sostenible en términos de cómo actuamos internamente hacia afuera, creo que va a tener un limítrofe. En cambio, si nosotros nos volvemos sostenibles, es cuando podemos realmente tener ese crecimiento a lo largo del tiempo. ¿Qué tipos de resistencia encuentras cuando en este caso es el área de procurement que se quiere volver más estratégica? Pero hoy hablamos procurement, pero puede ser cualquier área que quiere transformar un poco el cómo es vista internamente dentro de la organización y quiere jugar un papel más estratégico, más protagonista, de mayor valor. Mira, las resistencias uno piensa que son resistencias de, nosotros hemos tratado de hacer esto, nuestros proveedores o nuestros clientes no lo van a querer. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre. No hemos caminado ese caminito. Entonces, básicamente, solo el 30% de todas las iniciativas de cambio a nivel organizacional son exitosamente implementadas en tiempo y forma. Y entonces, esas resistencias, el 70% del 70% es realmente una resistencia al cambio puro. ¿Por qué? El ser humano ancla la certeza, la certidumbre con planes, con proyecciones, que nos da esa tangibilización de algo que es a futuro, porque no sabemos, o sea, como nos llegó la pandemia, realmente, ¿qué pasó con procurement? De repente se fue todo a online, Así es. ¿no? Se Sí, tuvieron sí. que movilizar y, ¿saben qué? Nos tenemos que dar permiso a nosotros como seres humanos de ser imperfectos y de tener una cultura de aprendizaje para poder sobrellevar esta resistencia.
Y esto tiene que ver de nuevo con la mente. Sí, No sé sí. si te respondí a No, eso. no, perfectamente, claro que sí. ¿Y dónde se encuentra más resistencia? Yo, digamos, cuando uno va teniendo más experiencia, ha habido caminado o ha caminado mucho más adelante en este proceso de crecimiento, la vida profesional, la vida personal, familiar. Ya está muy arraigado a ciertos comportamientos que nos hacen tener esa seguridad. La zona, por ahí no es la zona de confort, pero sí donde me siento un poco más cómodo, más seguro. Imagino que lo mismo también podemos trasladarlo a las organizaciones que ya son más antiguas, tienen más años de experiencia en un mercado, son monstruos gigantes en algunos casos. ¿Cómo se trabaja con ellos? Que habíamos dicho, la cultura ya está muy arraigada, pero me imagino que con una organización nueva es diferente el approach que uno tiene que hacer para poder trabajar estos temas. Mira, y esto es lo curioso. No depende, realmente depende mucho del líder. ¿Qué tan ¿Ok? abierto y qué tan abierto al desarrollo humano está? Todavía encontramos muchas empresas, desafortunadamente, que no tienen esa apertura, que todavía están en piloto automático. El estrés los lleva a piloto automático. Y entonces, pues, ¿qué? Seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho. Y entonces nos enfrentamos, porque como bien dijiste, hay gente, hay líderes que están muy arraigados con lo que hacen. ¿Por qué? Porque les ha funcionado. Aquí en México tenemos empresas enormes, consorcios enormes que todavía trabajan sin considerar a la gente. ¿Ok? Y creo que eso es el cambio que daría el paso más grande de considerar básicamente a la gente como pilar clave para que el cambio sí se abrace y no se resista. No, digamos, no depende del tamaño ni de la antigüedad, sino Es del liderazgo que tenga dicha Sí, organización. ¿Ok? exactamente, totalmente, porque hoy en día, y todavía más, porque es la primera vez en la historia que tenemos 4 generaciones trabajando. Los jóvenes como que abrazan más fácil el cambio y lo necesitan, ¿no? Lo vemos en la rotación de la gente, que es todo un tema para las organizaciones hoy en día. Así Sin es. embargo, si entendemos muy bien los drivers de cada una de las generaciones, podemos sacar lo mejor de cada generación. Y nos pueden alimentar, o sea, tanto una generación, todavía hay algunos baby boomers, todavía están ahí, la generación X, los millennials y la generación Z. Si realmente entendemos qué es lo que los mueve y aprovechamos, porque cada generación tiene realmente algo positivo que puede aportar a este mercado dinámico, podemos realmente a llegar mucho más allá, a ser más productivos, a ser más abiertos y ver los cambios como oportunidades, que se tienen que comunicar muy claramente cuáles son esos beneficios, lo cual hoy en día no sucede aún Ujú. en muchas empresas. Y para eso es que está Maya aquí para esclarecer un montón de temas y para ayudar a organizaciones también que necesitan y están conscientes que ese cambio es urgente y es ya. Entonces, ahora, ¿cómo nace Maya y LIP se dice, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué impacto han tenido? ¿Cómo es el trabajo que ustedes desarrollan? Contame un poquito sobre eso, por favor. Bueno, con toda la experiencia de los 25 años de estructurar lo no estructurado, cuando yo salí básicamente de la vida corporativa, que ya son 8 años,
el tiempo pasa muy rápido. ¿Qué Así es. hice yo? ¿Qué hice yo? Lo primero que hice, consultoría de Business Development, innovación y marketing. ¿Por qué? Porque estaba totalmente condicionada. Hasta que mi coach, y por eso es muy importante tener gente que te vaya acompañando, me dijo, Maya, te tienes que certificar como coach. Yo le dije, sí, ahorita, aquí en México, el ahorita es, bueno, casi nunca. A ver cuándo tengo tiempo, cuándo se me da la oportunidad. Así es. Exactamente, exactamente. Entonces, ella no me dio opción. Me dijo, hay una certificación en 2 semanas, libera esa semana. Yo no me la creía. Ella sí me creía a mí. Y ahí fue que yo desarrollé la pasión y mi misión de realmente destapar el potencial en cada uno de los talentos de las compañías. Y justo, y además, por la vivencia, yo dejé el corporativo por ambientes tóxicos. Y con eso yo vi la oportunidad de realmente transformar. Si uno opera desde ese potencial, entonces uno puede transformar ambientes tóxicos en empoderadores. Y entonces, como mi energía y mi nombre se llama Maya, es de la abeja maya, Ok. o sea, de ahí nace realmente el Maya. Y el LEAP es empoderamiento de liderazgo, es en inglés, Leadership Empowerment Adaptive Progression. Ok. Porque un cambio no es un destino, es un proceso que se pone en marcha para progresar continuamente hacia ese propósito que nos propusimos. Entonces, es Leadership Empowerment, Adaptive Progression, y tiene 3 etapas. ¿Por qué? Porque hay 3 dolores fundamentales en las organizaciones. Uno son los miedos a fallar, los miedos al éxito, los miedos de no ser suficiente, de rechazo, el miedo A a... veces, a veces parece increíble que tenemos miedo al éxito. O sea, miedo al Totalmente. fracaso por ahí suena un poquito más lógico muchas veces, pero miedo al éxito eso. ¿Y por qué? Porque tienes miedo a que no lo puedes, o sea, especialmente en una reestructura, y yo sufrí tanto del fracaso como del éxito. Sí. Entonces, imagínense, o sea, tuve que trabajar todo eso porque no te la crees. El factor básico es que tú mismo no te la crees, que tú puedes abarcar todo eso. Y ese es el miedo al éxito. Ajá. Está anclado un poco a eso que yo no soy lo suficiente. ¿Qué? Entre el miedo a no ser amado y el miedo a no ser lo suficiente, tenemos el 70% cubierto de todos los miedos que la condición humana tiene. Qué Las, interesante eso. Entonces es entre el miedo a ser amado y el miedo a no ser a no suficiente, ser suficiente, con eso tenemos el 70. Todo lo demás es el 30. O sea, exactamente. esos son los dos más poderosos. Pero son los más poderosos, son como base, porque el no ser suficiente está muy atado tanto al miedo de fracasar como al miedo del éxito, ¿Ok? ¿no? Y cómo comenzamos un proceso de transformación, ya sea en una organización grande o mediana o pequeña, digamos, cómo le hacemos seguimiento a ese camino, porque imagino que es un proceso, no digo tedioso, pero sí Es bastante complejo, profundo. que involucra muchísimas personas. ¿Cómo vamos midiendo ese avance, ese progreso? Mira, esto lo vamos viendo en, en llevarlos desde un análisis propio
de sus creencias limitativas y creencias empoderadoras. El propósito y el autoconocimiento. O sea, los llevamos a estos 3 pilares. Y esto forma la primera etapa de Be Maya and Lead Framework. La segunda etapa es el análisis consciente. Y aquí muy importante, porque está atado a esa falta de alineación de los líderes clave. Porque cuando tú anuncias un cambio, no necesariamente todos están alineados a ese cambio. Entonces, tú, primero, como líder consciente, ya llevaste la primera etapa, tienes que saber de quién estás rodeado, porque hay una teoría que dice, tú te vuelves las 5 personas que te rodean, tanto profesionalmente como personalmente. Y aquí viene un tema delicado. O sea, porque en nuestras familias hay veces, hay gente que ya no te están sirviendo tanto para llegar a tu propósito propio. No los vas a dejar de amar ni lo querer, solo que la frecuencia o las conversaciones que tienes sobre tu propio desarrollo personal vas a involucrar a otra gente que sí te ayude en el camino. El segundo pilar ahí es, tienes que hacer un análisis muy profundo de tus líderes clave. ¿Quiénes son tus aliados? ¿Quiénes son tus oponentes? ¿Quiénes son tus adversarios? ¿Y cuáles son tus latentes? Solo con el fin de saber manejar el cambio como un agente de cambio. Con los aliados obviamente te vas a unir. A los oponentes los necesitas entender, pero solo los vas a consultar, porque si no, tu cambio se te retrasa si los pones al frente. Así es. ¿No? Y entonces, y el tercer pilar ahí, hay gente dentro de tu organización que tiene una red de influencia bastante grande. Así Y es es, sí. se dice de amistades. O sea, es el confidente, es el que sabe exactamente o la que sabe exactamente cómo se maneja todo dentro de la empresa. Son generalmente gente que ya lleva muchos años dentro de la empresa y que tienen una red muy grande. Entonces, al nosotros identificar esas personas y subirlas al tren del cambio, podemos realmente acelerar la adopción del cambio y la adaptación, que son 2 claves para que un cambio, tanto de mentalidad como de implementación del cambio, pueda acelerarse. Y la Es, tercera etapa es la de comunicación consciente, que se viene y es como un source of volume, ¿no? Es primero liderazgo consciente, luego análisis consciente y te alimentas de estos 2 para hacer una comunicación consciente. Y aquí les cuento algo. En el Berkman, para el autoconocimiento, hay un componente que se mide, que es cómo te comunicas tú. Pero, ¿cómo quieres que te comuniquen? Yo me comunico bastante directamente. Entonces, la gente alrededor mío piensa que yo necesito ser comunicada directamente. Pero, ¿qué creen? El Berkman me mostró que conmigo, por favor, comuníquense más con 2 rayitas más abajo. Pero yo no sabía eso. Entonces yo tenía siempre un comportamiento estresado que tal vez sonaba agresivo, defensivo o retraído. Entonces, si nosotros conocemos cómo queremos ser comunicados, podemos realmente sacar la mejor versión de nosotros, ser nosotros mismos y destapar ese potencial. Entonces, especialmente en un cambio, es fundamental saber la jerarquía de comunicación, porque si tú haces un town hall al principio del cambio, te vas a echar a todos con resistencia.
cambio, si lo manejas primero con el equipo de cambio, después incorporando las áreas claves y después hacer un town hall. Entonces, ya tienes una secuencia de cuándo comunicar el cambio, en qué momento exacto y en qué tono y manera. Y con esto es súper importante porque estás haciendo como un virtuous cycle, un ciclo virtuoso de esa conciencia. ¿Para qué? Para lograr dos cosas. Destapar el máximo potencial de tus líderes, que al empezar a operar desde ahí, inspira a otros que lo hagan también, Ok. ¿no? Segundo, a transformar esos lugares caóticos, tal vez tóxicos, que han sido operados desde el miedo inconscientemente o de las inseguridades, a que sean empoderadores y todos prosperemos en el cambio y podamos realmente implementarlo con éxito y en tiempo y manera, porque ya cuando implementas uno, ya viene el otro cambio que necesita para seguir jugando en la cancha de los ganadores. Hay algo que, dos cosas. Una es ese desequilibrio que por ahí hay en una persona que dice, bueno, yo me comunico de otra manera, pero para que me comuniquen a mí, muchas veces no estamos en el mismo nivel. Ese desequilibrio está bien que sea así, a todas las personas les pasa, y hay que tener algún cuidado con eso, ¿se trabaja o está bien que simplemente sea diferente? Es parte del autoconocimiento de uno mismo y descubrirse. Y por eso es tan importante hacer parte integral del desarrollo del personal, de tu gente, de tus líderes, de tu Ok. gente, ese assessment de personalidad. Porque, por ejemplo, en el Berkman es muy claro. Por un lado, tienes el comportamiento más productivo, que es lo que ve la gente quién eres. Pero por otro lado, te dan tus necesidades que yo hasta que no lo tomé, que fue en el 2017 cuando me certifiqué, me di cuenta. O sea, yo viví la mayoría de mi vida profesional inconsciente que a mí me tenían que hablar un poco más diplomáticamente. Ok. Entonces yo vivía en stress behavior, yo en el comportamiento estresado, que la gente creía, por ser directa, dependiendo de las culturas donde uno trabaja, que te veían como más defensivo, más agresivo. En culturas como europeas es mucho más fácil, ¿no? Claro. Porque allá todos se comunican muy directamente, no, pero en culturas donde hay más sensibilidad emocional, etcétera, etcétera, pues creían que yo estaba a la defensiva o era muy agresiva o hay veces muy retraída, ¿no? Entonces, por eso la importancia de hacer un ejercicio de conocerse, porque cuando tienes un poco más de conciencia, también te das cuenta cuando vas teniendo reacciones, tal vez no tan... todo el mundo se puede enojar, todo el mundo, pero lo importante con la concientización es qué fue lo que realmente me hizo enojar y poder controlarlo en el momento que aparezca y poder salir de ello, porque esto es lo que crea un cambio realmente en ti. Así es, así es. Y una última, que también me quedó ahí pendiente, es cuando se evalúa una organización que necesita y quiere transformar, hay que definir un proyecto de trabajo, digamos, cómo le ponemos el tiempo para entregar al final, no sé, una propuesta al liderazgo de esa organización, decirle, bueno, este es mi proyecto,
vamos a trabajar con ustedes 6 meses, un año, 3 meses. ¿Cómo se evalúa y cómo se calcula ese tiempo de trabajo? Bueno, mira, yo creo, como había dicho anteriormente, el cambio, especialmente desde la parte humana, es un proceso. Sin embargo, o sea, yo tengo un programa que son 12 sesiones de 2 horas cada una. Con mis clientes, hay veces han sido más sesiones, pero ese es el básico. Ok. Y dependiendo de la necesidad, se meten sesiones adicionales. O sea, las primeras serían como un assessment. Exactamente, Ok. bueno, se puede hacer un assessment y después, a medida, porque estamos hablando del ser humano, la asimilación puede, hay veces, caer un poco más luego. O sea, entonces se le mete sesiones adicionales y después se da un seguimiento. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un cambio que dure, es un proceso. Y, por ejemplo, todo el proceso de cambiar tus creencias limitativas a empoderadoras, eso no es de la noche a la mañana. Tú puedes establecerlos inmediatamente. Sin embargo, y te puedes proponer y necesitas hacer hábitos, que es practicar, practicar, practicar tus, tus creencias empoderadoras, lo cual te eleva tu liderazgo y tu identidad a lo que realmente quieres y necesitas ser para lograr ese propósito. Ahora, puedes recaer, pero la maravilla de un proceso consciente es que te das cuenta, ya te das cuenta que estás recayendo y puedes interrumpir, porque esa es una de las herramientas que uso, que al tú darte cuenta que recaíste a tu creencia limitativa, puedes interrumpirlo y volver a practicar tu creencia. Es un Ajá. proceso y el básico es de 12 sesiones. Podemos hacer 2 sesiones de 2 horas semanales si hay que, ya sabemos que las organizaciones quieren cosas rápidas. Sin embargo, hay que después darle un seguimiento de acompañamiento. Y lo importante es que haya un accountability partner. Ok. ¿Por qué? Porque es como, llegaste a ser hoy alguien que ha practicado, que ha ido al gimnasio, mucho de esas creencias limitativas. Entonces, para hacer un nuevo hábito, hay que ir de nuevo al gimnasio y hacer músculo hasta lograr la maestría. Una de mis compañeras me dijo, cuando tú quieres lograr un cambio de identidad o una fortaleza de algo que no lo tienes todavía asimilado en tu mente, es fake it until you make it. Y hay Así veces es. nos tenemos que decir, necesitamos elevar, y ahí entra el síndrome del impostor. Pero, ¿qué creen? El síndrome del impostor es bueno, porque entonces sabes que como ser humano estás creciendo, estás evolucionando, porque estás en un ambiente de aprendiz y estás aprendiendo y creciendo de nuevo. No O sé sea, si sos te... consciente de las falencias o el proceso que vas llevando para llegar a ser un experto en la materia, en alguna Exactamente. cuestión que sea lo que te ocupa en ese momento. Exactamente, y con la visión de llegar a ese propósito. ¿Ok? Y importantísimo, hay que celebrar dentro de una organización cada milímetro de progreso que hemos hecho. Que muchas veces queremos llegar hasta el objetivo y no celebramos nada.
Y eso, para cualquier organización, tener un cliente nuevo o un nuevo lead o una mejora en un proceso, eso hay que celebrarlo, porque Cada hito no del camino. a lo largo del camino para ir alimentando también nuestra confianza en que vamos avanzando. Entonces, ya como para ir cerrando, eh, ¿cuáles serían los 3 o 2 o los que nos quieras compartir aprendizajes eh, de liderar personas en estos ambientes o en estos sí, entornos complejos, como pueden ser esas organizaciones que necesitan esta transformación? Primero que nada, el, la transformación es un proceso, no es un destino. Tener muy, muy claro hacia dónde vamos. El norte es fundamental porque es lo único que nos va a sacar de los altos y bajos, porque altos y bajos van a existir. No hay un crecimiento lineal. ¿Mm? Y la base de todo esto es creer como líder en ti mismo. Es más, yo empezaría por ahí. Creer en uno mismo. Creer en ti mismo, en tus capacidades y que es mejor hecho que perfecto. Exacto. La perfección es la enemiga número 1 de la acción. Exactamente. Y ahí tengo otro capítulo porque hay 6 destructores básicos de la acción. Porque 96% de la gente en este mundo tiene ideas maravillosas, como tu bombillo, tu foco que tienes allá atrás. Hay muchísimas ideas, pero lo importante, solo el 4% lo acciona. Y solo de ese 4%, el 1% lo exponencializa. Y como dices, la perfección es la super enemiga, seguido por la procrastinación y la También, inconsistencia. también. Entonces, sí, creer en ti mismo es un proceso, no es un destino, y tener un propósito muy claro, porque es el único que te saca cuando estás bajoneado, porque cuando tú tienes un propósito junto con acción, no hay nada que te va a parar de sí lograrlo. Muy bien. Y ahora como para el cierre, 2 cosas ahora. ¿Qué pregunta le dejarías a la audiencia para que empiece a cuestionarse, a ver en qué tipo de organizaciones está trabajando? Y luego, ¿cómo podemos contactarnos con Maya para trabajar estos temas corporativos? Totalmente. La pregunta que yo les daría, ¿están viviendo hoy la vida que ustedes quieren vivir y se merecen vivir? Si la respuesta es no, solo les puedo decir que cada uno, nosotros, tenemos la responsabilidad y la decisión de empezar ese proceso. De todos podemos y merecemos vivir la vida que queremos si nosotros tomamos esa responsabilidad. Accionamos Ni para tu eso. mamá, ni tu jefe, ni tu maestro, ni nadie tiene esa responsabilidad, solo tú. Muy bien. Segundo, me pueden contactar en LinkedIn bajo Mayas, Mayas, y Schmidt seguido, Schmid. Vamos a dejar igualmente aquí en la descripción del episodio los links para una mejor y más fácil comunicación contigo. Y yo ofrezco, o sea, si ustedes me escriben
el episodio, yo ofrezco una consulta de media hora para poder tocar. Nos ponemos de acuerdo en el horario, media hora, tocar sus retos y cómo podría ser una pequeña asesoría de potencialmente soluciones hacia e- ese reto que están enfrentando. Entonces, ya sabemos, a pensar un poco, reflexionar y conectarnos con Maya, que sí nos puede ayudar. Entonces, muchísimas gracias, Maya, nuevamente por tu tiempo, por tu conocimiento, y haberlo compartido con nosotros. Creo que ha sido un episodio también muy, muy íntegro y que nos ha enseñado muchísimas cosas. Teníamos programado para media hora ya, ni sé cuánto tiempo más, pero seguramente fue mucho más tiempo que eso. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Martín, por este espacio y por poder realmente expresar, y todos tenemos la capacidad de ser nuestro máximo potencial. Gracias infinitas. Muy bien. Hasta luego, ¿eh? Gracias. Hasta luego, Martín. Gracias.